Claro. Bueno, mi nombre es José Blancas. Estoy trabajando en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma de Morelos. Y bueno, estoy interesado sobre todo en tratar de documentar en las comunidades tradicionales lo que es el manejo, ¿no?, de especies vegetales. Entonces, sus implicaciones ecológicas, pero también desde la perspectiva social y cultural me interesa la conservación de las actividades y saber de qué manera han cambiado, digamos, la dinámica del uso de estos recursos y el manejo, para así proponer una serie de estrategias compatibles, digamos, con la conservación ambiental y, por supuesto, la cultura local. Bueno, lo que traté de hacer es recuperar, ¿no? O sea, hacer una síntesis de algunas propuestas desde la perspectiva académica, cómo se ha estudiado el manejo de las comunidades tradicionales, ¿no?, en particular de la vegetación. Estamos como muy acostumbrados a entender la apropiación de los medios naturales como una dicotomía entre agricultura o recolección. Y lo que nosotros hemos documentado a través de un conjunto de estudios de caso es que hay un montón de interacciones que no necesariamente pasan por esa dicotomía agricultura-recolección, sino que son formas de manejo de la vegetación silvestre que pueden llegar a conducir a divergencias, ¿no? De algún modo a procesos selectivos, ¿no?, que pueden conducir a la domesticación de algunas especies sin pasar por los ambientes agrícolas. Entonces, nos hace sumamente importante que esta reflexión sobre estudiar esas formas de manejo tiene relevancia porque, desde mi perspectiva, hay una crisis ambiental, ¿no?, derivada de un modelo de desarrollo que lo que intenta hacer es, desde una perspectiva de homogeneizar, digamos, ¿no?, los procesos, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando sobre todo de especies silvestres, ¿no?, que lo que se trata de hacer es monocultivos, ¿no? Esa es como la panacea, ¿no?, ahora, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer, que hay formas de manejo agrosilvícola que no necesariamente deben de tender al manejo, sino al contrario, a la especialización, sino al contrario, a la diversificación como una estrategia incluso de sobrevivencia, ¿no?, misma de las comunidades locales, pero también desde el aspecto ecológico, esta diversificación nos permite amortiguar muchas incertidumbres desde el aspecto social, pero desde el aspecto ecológico, ¿no? Entonces, por eso creemos que es necesario tratar de hacer una recuperación por estos estudios de caso de todas esas enseñanzas, esas experiencias, para que podamos responder de manera mucho más puntual hacia los retos que entrañan, pues, esta crisis ambiental en la que nos encontramos, ¿no? Sí, bueno, nos referimos específicamente a algunas categorías que tienen que ver con las intervenciones que los humanos hacen en la vegetación silvestre, ¿no? Y que estas intervenciones pueden ser desde las incipientes, más incipientes, como puede ser tolerar especies arbóreas o especies herbáceas, ¿no?, en las zonas que se abren al cultivo, o, por ejemplo, ya una interacción mucho mayor, ¿no?, que requiere mayor observación y mayores labores de mantenimiento, que puede ser, por ejemplo, proteger algunas especies que por alguna característica tienen el valor para la comunidad, o ya promoverlas, ¿no?, de manera deliberada, ¿no?, como puede ser un cultivo ocasional, ¿no?, hasta llegar a la transformación completa de ese entorno para modificar completamente las características propias del medio en el que se encuentra, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y un poco tal vez estamos pensando en esta idea de lo que hacen Gómez Pompa habla sobre las selvas artificiales, ¿no?, las selvas cultas, o sea, esta incidencia de especies útiles, especies importantes para muchas comunidades en Mesoamérica, que tenían como una presencia atípica, ¿no?, en muchas de las zonas arqueológicas, en el área maya en particular. Entonces, creemos nosotros que esas son formas también que pueden conducir a domesticar plantas sin necesidad de pasar por la transformación completa, por ejemplo, en ambientes agrícolas, ¿no? Entonces, creo que esas interacciones que tienen los humanos con fuera de esa dicotomía, creo que no se le ha puesto poca atención, ¿no?, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no?,
y que aparentemente ahora todo puede ser solamente los recursos forestales no maderables desde la perspectiva de la recolección y esta parte más de los contextos agrícolas, ¿no? Creemos que hay prácticas que son súper compatibles con el ambiente, ¿no? Son desde la perspectiva cultural, tienen toda una racionalidad, ¿no? Ecológica y que es necesario que nosotros podamos recuperar, ¿no? Entonces, algo tratamos de sintetizar de alguna manera en qué ha sido esa experiencia para así poderla compartir, ¿no? Porque seguramente muchas de estas formas en que se maneja la vegetación, muchas de estas personas lo hacen, pero simplemente no tiene un nombre, ¿no? Desde la perspectiva académica, pero ellos lo hacen y lo llevan a cabo y lo replican en sus comunidades todo el tiempo, ¿no? Pero también ese es un problema porque se ha estado, digamos, como esta visión dicotómica, lo que no es en esencia que esté equivocada, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que como tenemos políticas públicas, digamos, que inciden, cuando tenemos este marco dicotómico, pues las políticas públicas se reducen pues a visualizar, digamos, estas acciones por medio de esta dicotomía, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es que hay más interacciones y por lo tanto habría que documentarlas, caracterizarlas y también tener un marco, digamos, en donde podamos de qué manera esas políticas pueden incidir en también premiar, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Que ayudan a la conservación ambiental. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un imperativo moral, ¿no? O sea, creo que hay visiones del mundo, ¿no? O sea, el hecho de que tengas un pueblo, por ejemplo, los totonacos, los purépecha, los nahuas, ¿no? O sea, son todo un bagaje cultural que entraña una visión del mundo, ¿no? Cuando nosotros empobrecemos esa visión y la traducimos solamente, por ejemplo, a una sola forma de manejar los recursos, estamos yendo en detrimento de las posibilidades, ¿no? Que tiene este mundo de resolver las cosas, ¿no? Entonces yo lo vería como que son alternativas que se nos presentan, ¿no? Para poder resolver las cosas. Entonces, desde mi perspectiva, esa recuperación de esas experiencias, pues son soluciones finalmente, ¿no? A los problemas que tenemos en la actualidad. Cuando nosotros desde la perspectiva del poder, y a eso me refiero, ¿no? De la perspectiva del poder, imponemos modelos sin hacer distinciones de tanto ecológicas como culturales, lo que estamos haciendo es subsumir a esas visiones culturales, ¿no? Y entonces el problema se convierte en un aspecto ético, ¿no? Desde la con qué autoridad moral nosotros y ética imponemos esas soluciones, ¿no? Esa es una cosa. Lo otro es que desde la perspectiva práctica, las soluciones a la crisis ambiental actual ya creo que hemos hecho las cosas de tal manera que tenemos que echar mano de otras posibilidades, ¿no? Entonces, y también desde la perspectiva económica, ¿no? O sea, es mucho arriesgue desde mi perspectiva tener solamente un modelo, ¿no? Un modelo como tal para las soluciones de los problemas económicos en este caso, ¿no? Entonces, al tener más posibilidades, creo que ampliamos nuestro abanico de opciones y por lo tanto, pues podemos tener una solución mucho más adecuada, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Eso creo que es lo esencial, ¿no? Desde esa perspectiva. Por supuesto, hay otras aristas que uno puede tratar de tener en cuenta, pero me parece que es una perspectiva práctica, pero también una perspectiva moral y ética, ¿no? Sí, yo creo que particularmente los agaves son, ya lo habíamos visto, ¿no? Son de los recursos más importantes para México, ¿no? Para la región mesoamericana, con un montón de usos, un montón de formas de aprovechamiento, formas de manejo que no han sido lo suficientemente documentadas, ¿no? Son casos, digamos, el caso de Oaxaca es un caso excepcional, ¿no? Por sus mismas características, la diversidad que alberga, pero hay otras zonas de México que generalmente no están bien documentadas, ¿no? Entonces yo creo que este encuentro abre la posibilidad de que nos den una ventana pues, hacia
lo que está pasando en esas comunidades y de qué manera estas experiencias pueden ser transmitidas, no solamente desde la perspectiva académica, sino de la perspectiva de verdaderamente de un diálogo de saberes, ¿no? O sea, un diálogo de los campesinos, de los mismos productores, aquellos que están interactuando con los recursos y son los mismos que están platicándonos sus experiencias, ¿no? Entonces yo creo que en ese marco es muy importante la recuperación de esa experiencia para poder replicarla en otros ambientes, ¿no? Con sus particularidades, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la riqueza de este encuentro, ¿no? Bueno, yo creo que hay yo desde mi perspectiva siempre he pensado que hay una arrogancia, ¿no? Digamos, de las instancias oficiales, pero también de la academia, ¿no? Al desdeñar un poco el conocimiento tradicional, ¿no? De ahí que se me hace importante que desde otros ámbitos y otra reflexión que queremos hacer desde la academia, tratemos de ver como iguales, ¿no? A nuestros interlocutores, en este caso los productores, ¿no? De ahí se me hace importante que podamos en un espacio como este compartir esas experiencias. Porque lo cierto es que ellos tampoco saben todo, ¿no? O sea, ellos en la parte de la cosmovisión, en la parte práctica, tienen un bagaje muy importante, ¿no? Pero hay aspectos que tampoco dominan, ¿no? Por ejemplo, aspectos sobre la cuestión de la genética, por ejemplo, ¿no? Del empobrecimiento de algunas poblaciones por, no sé, sus mismos grados de endogamia, ¿no? De algunos procesos. Entonces, me parece que es importante que también ellos desde ese aspecto, hay cuestiones muy prácticas que se pueden resolver y que desde la academia podemos aportar, ¿no? Y lo otro, ¿no? Yo creo que ahí es donde ellos son mucho más generosos con nosotros porque nos aportan toda esa experiencia que nosotros podemos ir desde la perspectiva, por ejemplo, ecológica, ¿no? Tratando de visualizar como algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, no sé, me llega a la mente ahorita la cuestión de las prácticas, ¿no? De las prácticas que llevan a cabo en algunas poblaciones que pueden ser compatibles, digamos, desde la conservación ambiental, pero también desde esta área grande que se llama los servicios ecosistémicos, ¿no? Que esa se me hace una parte sumamente importante y que no ha sido debidamente reconocida, ¿no? A este sector, ¿no? Y también hablar un poco de los problemas, ¿no? Porque si bien es cierto que es una actividad que han empezado a tener un boom, ¿no? Desde mi perspectiva, sobre todo el consumo del mezcal, ¿no? Hay otras, por supuesto, asociadas a los agaves, que no tienen nada que ver con los mezcales, pero particularmente estamos hablando sobre los mezcales, ¿no? Hay como un boom, hay un resurgimiento por estas bebidas destiladas, y lo que está sucediendo es que se está poniendo en peligro, digamos, la viabilidad de las poblaciones naturales. Entonces tendríamos que ser como muy conscientes de hacerle ver al productor las limitaciones, digamos, que tiene el aprovechamiento de este recurso, pero también hacer consciente a los consumidores que hay una desigualdad en muchos de estos procesos, ¿no? Porque quienes son los que quedan con la mayor ganancia a veces son los intermediarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos compatible el beneficio económico, pero también la conservación del recurso, ¿no? Ese es el gran dilema y ese es el talón de Aquiles de muchos de los productos forestales no maderables, ¿no? Porque puede ser que se propongan como una alternativa, pero siempre la cuestión de la comercialización o siempre la cuestión del agotamiento del recurso, ¿a qué nos va a conducir, no? De ahí yo creo que hay visiones, ¿no? Que dicen que esto se va solamente a solucionar cuando todos esos recursos forestales no maderables, en particular los agaves mezcaleros, pasen al cultivo, ¿no? Y eso yo creo que es una controversia, ¿no? Porque hay experiencias amargas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque efectivamente pasas al cultivo intenso y efectivamente hay un deterioro de las condiciones ambientales, pero también desde la perspectiva de la eh, genética de estos organismos, ¿no? Y también una mayor desigualdad, ¿no? Se tiende a exacerbar la desigualdad social de estas comunidades productoras, ¿no? Hay como mayores jerarquías, hay especializaciones, hay gente que es recolectora que gana muy poco, hay gente que ya lo envasa, lo vende, que son los que ganan más, etcétera. Entonces, son esas cosas que hay modelos, digamos, y propuestas que desde mi perspectiva son debatibles, ¿no? Lo otro, algunos estamos convencidos que con las limitaciones que impone, digamos, el manejo forestal,
me parece que es una de las propuestas que hacen compatible desde mi perspectiva la conservación del recurso, pero también el beneficio económico de las comunidades, ¿no? O sea, el manejo forestal implica no solamente la conservación propia del recurso, en este caso el mezcal, el agaves mezcaleros, sino también toda una serie de servicios ecosistémicos que tienen estos bosques o esta vegetación alrededor de donde crecen estas especies, pero también un montón de otros recursos de otra naturaleza, que pueden ser plantas medicinales, plantas para la construcción, la misma leña, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo hacer compatible esto? Desde mi perspectiva, esa visión, aunque con menores impactos, tiene mucho más compatibilidad con la conservación ambiental que esta otra visión, ¿no? que es la que desde mi perspectiva se está queriendo imponer como modelo y que parece ser que la están vendiendo como la solución a estos problemas, ¿no? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que con respecto a lo primero que decías, sí es muy importante, ¿no? Y eso nos demos cuenta, ¿no? O sea, la gente tiene muy claro eso, ¿no? Ellos saben bien, por ejemplo, cuáles son los rendimientos, ¿no? Cuáles son las calidades, ¿no? Del recurso. Y al pensar en este tipo de monocultivo o de plantación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una estafa desde mi punto de vista para el consumidor, pero también va en detrimento de la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto se tiene claro en muchas comunidades, pero no es una cuestión que se transmita al consumidor, ¿no? Entonces, ahí va la segunda parte, ¿no? O sea, si bien es cierto que, por ejemplo, con estudios de tipo bromatológico y ecológicos, en donde se ve, digamos, cuáles son las condiciones en las cuales se producen mayor cantidad de azúcar, se ha visto que son en ambientes más estresantes, ¿no? En donde no hay tanta disponibilidad de agua, en donde las condiciones no son las ideales, que generalmente son las condiciones silvestres, ¿no? Entonces, cuando haces el traslado de esos individuos o las semillas de esos individuos en ambientes ya más transformados por los seres humanos, pues evidentemente hay una mayor disponibilidad de agua, hay mayores cuidados tal vez, lo que genera en este caso pues un detrimento, digamos, en la concentración de los azúcares, por lo tanto, pues el rendimiento y la cantidad de azúcares disminuye, ¿no? Entonces la calidad del producto es menor, ¿no? Pero eso, bueno, ¿cómo lo transmitimos en el aspecto de hacer como esa bisagra, ¿no? Entre las organizaciones no gubernamentales, entre la academia y entre los productores, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades de cada uno de estos sectores, particularmente, bueno, en la academia pues está generar, digamos, toda esa investigación hacia qué es lo que está sucediendo desde el aspecto, no sé, ecológico, del reclutamiento, cuántos individuos se producen, a qué edades es mejor eh, eh, extraer los recursos, ¿no? Digamos, qué densidad es óptima un poco para poder que no vayan en detrimento de la calidad del producto, qué especies asociadas también pueden tener algún papel en este caso, ¿no? Las condiciones, digamos, de crecimiento en general, ¿no? De estas especies, ¿no? Eso yo creo que es una parte importante, que ha habido intentos desde la academia por tratar de resolver eso, documentarlo. El problema es el compartirlos, ¿no? Cómo hacer asequible a las comunidades este tipo de estudios, ¿no? Porque puede haber muchas tesis, puede haber muchas investigaciones, pero no hay en realidad una vinculación, ¿no? De ahí yo creo que pues hay ONGs, ¿no? Que también pueden servir como esa bisagra, ¿no? Para tratar de ser los portavoces, pero también involucrarse, ¿no? Digamos, en la gestión, ¿no? En la comercialización y en todas estas cosas, dar las herramientas, digamos, a la gente, ¿no? Porque yo creo que la gente está ávida de estas iniciativas, porque van a retribuir en su nivel de vida. Sin embargo, a veces no se tienen como los elementos, los medios, ¿no? Como para poder llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, me parece que es importante la labor que pueda hacer las ONGs, y particularmente este esfuerzo pues, el encuentro es exactamente eso, ¿no? Lo que nosotros queremos es la vinculación, pero no una vinculación acartonada, ¿no? Sino una vinculación en donde podamos dialogar, en donde podamos extraer algunas experiencias y llevárnoslas como cuestiones que podemos llevar a cabo y replicar en otras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que es un primer intento, espero que no sea el último, pero yo creo que este es el medio, ¿no? Hay un montón de, como lo decía yo, debe haber como algunas iniciativas en torno a
crear pues una red de vinculación, digamos, ¿no? Que no solamente hable de la vinculación de las ONGs con los productores, ¿no? Sino extenderla hacia otros sectores que estamos interesados en estas problemáticas, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay responsabilidad de los académicos, ¿no? Indudablemente, pero también mucha insensibilidad de quienes toman las decisiones y hacen las leyes, ¿no? Me parece que como sector deberíamos de empujar hacia esa parte, ¿no? Eh, Porque lo que estamos acostumbrados es ver que hay gente que toma decisiones, pero desde la, la lejanía, ¿no? O sea, no están propiamente, no conocen de primera mano estas problemáticas, ¿no? Sí, por supuesto, hay algunas áreas del gobierno que están teniendo como una incidencia, ¿no? Aunque de mi perspectiva carecen como de decisión, ¿no? Las decisiones finalmente se toman en otros ámbitos y me parece que la cuestión, por ejemplo, ¿no? Hay algo tan sencillo como esto de la conservación, por ejemplo, de todas las especies asociadas a la milpa, ¿no? Que en muchos lugares de México la milpa no solamente es el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza, ¿no? Sino que es el maíz, frijol y calabaza y un montón de especies asociadas, ¿no? Árboles, arbustos y hierbas. Entonces, cuando una política pública como el Procampo premia la cantidad de hectáreas de maíz solamente, sin considerar este otro tipo de cosas, y cuando se paga eso, pues mucha de la gente lo que hace es eliminar todos esos elementos arbóreos, herbáceos, que están en la milpa y que desde la perspectiva oficial son competencia para el maíz, ¿no? Entonces, cuando tú premias ese tipo de prácticas, lo que estás haciendo es ir en detrimento de la cultura local, pero también del ambiente, ¿no? Entonces, de mi perspectiva, eso haría falta que la gente, digamos, que toma las decisiones, se pudiera sensibilizar con esto, o sea, de primera mano, conocer cuál es la realidad para, en función de cada región geográfica, cultural y económica, pudiese tener una particularidad, ¿no? No hacer tabla rasa, sino tratar de ser mucho más incluyente y más tolerante en este aspecto, ¿no? Híjole, ese es un tema muy complicado, ¿no? Porque, bueno, en términos de yo pudiese hacer una valoración de lo que estoy viendo aquí y puedo entender que la gente, los productores, se van con una idea tal vez de que las cosas son más complicadas de los que ellos se imaginan, ¿no? O sea, porque ellos, por mucho que puedan hacer, digamos, en sus comunidades, los impactos pueden ser también muy severos, ¿no? Entonces, me parece que no está nada fácil, ¿no? O sea, debe haber mucha voluntad política, ¿no? Desde mi perspectiva, para tratar de normar todo esto, ¿no? O sea, yo lo he visto, lo he vivido, ¿no? El boom que ha tenido el mezcal, sí está teniendo un impacto terrible, ¿no? Digamos, en muchas de las comunidades, al grado tal que yo, desde mi perspectiva, está pervirtiendo la misma vida comunitaria, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Porque así ahí empiezan como las cuestiones de descomposición social, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, creo que por ahí podríamos tratar de pensar que este primer encuentro debería replicarse en algún momento, ¿no? Como una serie de tareas, llevarse algunas tareas para tratar de hacerlas, ¿no? Y posteriormente tratar de ver qué se cubrió, tratar de ver qué es lo que se avanzó, ¿no? De qué manera, con sus particularidades, cada una de estos productores, de estas regiones, pudo adaptar estas enseñanzas, ¿no? A sus propias condiciones locales, ¿no? Yo creo que eso sería un avance muy importante y, por supuesto, en el largo plazo es que no están todos los productores que debían de estar, ¿no? Por supuesto, o sea, habría que hacer un esfuerzo sobre la cobertura, pero eso yo creo que es un poco más adelante. Ahorita lo que trata a lo mejor es una reflexión mucho más pequeña que trate de llevar líneas generales de acción y posteriormente una síntesis, y a lo que uno tendería es que esta experiencia se pudiese replicar de manera general, ¿no? Hacer lo más que se pudiera, tratando de que estas mismas reuniones pudiesen servir como marco para regulatorio para las experiencias del manejo forestal y en determinado momento que este marco regulatorio pueda convertirse en una política, pues, de Estado, ¿no? Finalmente, para que podamos arribar a un manejo sustentable defendiendo la cultura, ¿no? Y la forma de visualizar la gente, ¿no? que tiene.
No, lo que yo quisiera hacer, una reflexión final es eso, ¿no? Me parece que el trabajo no se debe de agotar aquí, ¿no? O sea, este es un primer encuentro. Yo desde la perspectiva de, digamos, del trabajo que hacemos en las universidades, yo sí creo que también hace falta sensibilizar, ¿no?, a los estudiantes, pero también a los académicos para un poco perderle, digamos, el miedo, ¿no?, a la vinculación con las comunidades, ¿no? A veces que se hace trabajo, pues, un poco a ciegas, ¿no? Sin tener en cuenta como las particularidades de la comunidad local, ¿no?, los intereses. Y me parece que esta idea también de pensar como los problemas nacionales, un poco como lo que hablábamos, ¿no? De hecho, mismo el CONACYT tiene un programa, ¿no?, para que está pensado en esto, ¿no? La resolución de los grandes problemas nacionales. Este es un problema nacional, ¿no?, desde mi perspectiva. Entonces, pero también tenemos que tener herramientas nosotros, ¿no? Porque efectivamente tenemos algunas herramientas desde el punto de vista académico, pero no necesariamente esta experiencia que tenemos nos sirve para lidiar en el trabajo comunitario. Entonces, ¿de qué manera formamos recursos humanos, capital humano, que pudiese enfrentar esto, ¿no? Porque es todo un arte, ¿no? O sea, no es cualquier cosa trabajar en una comunidad y sobre todo trabajar de manera exitosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, ¿no? Desde la perspectiva de la academia, la universidad, tratar de hacer un esfuerzo por sintetizar todas estas experiencias y no que se queden solamente en un artículo, ¿no?, o en una tesis, ¿no?, sino que realmente retribuir con una experiencia práctica esta situación, ¿no? Mira, yo particularmente había platicado con Nacho y le había dicho, yo creo que esta reunión debería de arribar, por ejemplo, a hacer que este un organismo que se piense crear para regular esta actividad del mezcal, pero no una regulación como prohibición, sino una regulación tendiente a la conservación del recurso, pero también de la cultura, ¿no? Entonces, yo le había dicho, yo pienso como que de aquí debería de salir como la simiente, ¿no?, de un cuerpo académico que pueda servir como asesor de estas cosas, donde se pueda consultar a este grupo, ¿no?, de académicos, pero también que que estén trabajando estrechamente con la representación de estos productores a nivel regional, a nivel local, a nivel estatal, no lo sé, y que este sea uno de los instrumentos que pueda ser el que haga un marco regulatorio mínimo, digamos, con las particularidades que amerita cada zona, pero yo creo que sí podría ser, ¿no? Digo, por supuesto que las ONGs es el otro sector, y yo creo que eso podría servir, ¿no? O sea, de aquí tendríamos que tener un acuerdo marco, un marco regulatorio que pudiese ir caminando en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es como un comité asesor, un espacio de discusión, de interacción que pueda tener como arribar a una propuesta concreta, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde está el trabajo de síntesis, ¿no?, que tocaría, ¿no? Tratar de se me hace un poco difícil, digamos, tratar de abarcar, ¿no?, muchísimas, porque es muy particular algunas cosas, pero al menos sí el acuerdo marco, ¿no? Una serie de puntualizaciones, ¿no?, que se deberían de tomar en cuenta para que la gente empiece a trabajar sobre esa y que de manera, pues, transitoria, ¿no?, de manera gradual, se pudiese adoptar, digamos, ese marco para que diversas comunidades se adhirieran, ¿no?, a ese marco, y en ese sentido pudiésemos tomar pues, posición, ¿no?, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces creo que por ahí si creo que arribamos a ese resultado, me parece que estamos caminando por el camino correcto, ¿no?